Vamos a hacer una perspectiva cónica oblicua. Dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte, altura del punto de vista, una línea recta más o menos por la mitad del papel. Bueno, una vez ya que tenemos esta línea, vamos a dibujar una circunferencia con un centro cualquiera, por ejemplo este, y dibujamos entonces por lo menos la mitad, la semicircunferencia. Tenemos entonces aquí una fuga, aquí el punto principal y aquí la otra fuga. Llamaremos F1, F2. Hacemos otra línea, esta es la del horizonte y esta va a ser la línea de tierra, una línea paralela a la anterior, línea de tierra. Bueno, movemos un poco el trípode y ahora vamos a poner la traza de la primera recta, por ejemplo, aquí, en este punto. Es la intersección con el plano del cuadro. Esta línea está sobre el plano alfa, o sea, h sub alfa, lt alfa, y ahora vamos a colocar aquí la línea de la dirección de la casa hacia esta fuga. Bueno, vamos, si eso para que se vea más la fachada, que la vamos a poner aquí, vamos a ponerla mejor más hacia aquí. Eso quiere decir que realmente esta va a ser la línea de la casa, la que viene por aquí. Levantamos una vertical, o sea, línea ortogonal al horizonte, y ahora vamos a coger aquí, por ejemplo, el punto de vista abatido, lo tenemos aquí arriba. Eso quiere decir que la distancia del cuadro es, este es el centro de la circunferencia, llamaremos C, y este el punto principal, proyección ortogonal de P sobre el cuadro. Unimos F1 con V y V con F2. Tenemos ahí un ángulo recto, ¿no? Hacemos centro en F2, cogemos esta distancia, hacemos un arco, o sea, hasta aquí, por ejemplo. Una circunferencia con centro en F2, distancia F2V, y tenemos ahí el punto de medida correspondiente a la fuga 2, M2. Y hacemos lo mismo de este lado, cogemos esta distancia y hacemos un arco hasta que corta aquí. Línea ortogonal, hacemos ese arco y corta aquí ortogonalmente a esta recta. Bueno, una vez que tenemos el punto de media M1, M2 nos vale para medir todo lo que va a F2. Por lo tanto, vamos a hacerlo a escala 1:100. Ponemos, por ejemplo, aquí 4 centímetros, son 4 metros. Alineamos con M2 y tenemos que aquí va a venir la puerta. Vamos a darle esta medida para la puerta, alineamos con, recordamos que es 1/100, o sea que si es 1,5 metros de ancha, pues aquí pondremos 1,5 centímetros, alineamos con M2, corta aquí en vertical y la altura la ponemos aquí. Si la puerta mide por ejemplo 3 metros, ponemos 3 centímetros y fugamos hacia este punto. Bueno, entonces tenemos ya la puerta de la casa, tenemos esta distancia la volvemos a repetir aquí, con lo cual tenemos que la puerta está centrada en la casa y esta distancia, igual que esta distancia se transforma en esta desde M2, pues ahora la misma distancia colocada aquí, alineado con M2, corta aquí y ahora sabemos que esa distancia, realmente esta distancia y esta son iguales en el espacio, ¿no? Levantamos vertical y vamos a terminar aquí la altura de la casa. Colocamos por ejemplo una ventana aquí centrada, punto medio, pues por ejemplo 2 diagonales, vertical, alineamos con M2, el punto medio queda aquí, ¿no? Como vemos, y le damos esta anchura a la ventana. Alineamos con M2 y levantamos vertical.
con M2 levantamos vertical. Le vamos a dar la misma altura que la puerta y fugando hacia F2. Bueno, pues este mismo tramo que hemos puesto aquí lo hemos centrado en el medio, también en el medio centramos, cogemos esta medida y la colocamos aquí, de manera que al alinear con M2, pues tenemos ahí ya que levantamos las dos líneas, prolongamos esto hacia F2 y tenemos la otra ventana. Ya tenemos esa parte de la casa. Ahora aquí, por ejemplo, cogemos 8 o 10 metros. Vamos a coger, pues por ejemplo, algo menos. Podría ser unos 8 metros. Alineamos con M1 que quedaba aquí, donde corte al horizonte y corta aquí. Eso quiere decir que la casa va a venir hasta aquí. Bueno, a partir de este punto le damos esta altura para un tejado. Eso quiere decir que el tejado viene según esta línea. Ahora alineamos con este punto, entonces hacemos esa línea y ya tenemos que estas dos líneas tienen la misma inclinación. Vamos a darle, por ejemplo, aquí 1,5 metros, entonces ya sabemos que todo lo que va a F1 lo medimos con M1, que queda aquí en el horizonte. El arco cortaba el horizonte aquí. Colocamos aquí 1,5, alineamos con M1 y corta aquí. Eso quiere decir que esto es 1,5. Por tanto, levantamos una vertical y sabemos ya que en el espacio esta anchura es 1,5. Y es la longitud del tejado aquí en su proyección horizontal. Fugamos hacia F2. Corta aquí. Entonces ya tenemos las dos líneas del tejado. Por último tenemos aquí, por ejemplo, este es V, aquí está V y esta es la dirección de las líneas del tejado en el espacio. Como V está aquí abatido, lo desabatimos mediante un giro a 90 grados. Entonces tenemos que este es el triángulo que define en realidad el ángulo este ángulo en verdadera forma. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? Pues abatiendo este triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abatir esta línea, y esta línea ya la tenemos aquí abatida. Entonces, al unir este punto con esta línea corta aquí en el horizonte, lo unimos y por tanto este es el ángulo. Sabemos que este ángulo en la realidad mide esto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, aquí está el punto de vista, queda aquí, y este es el triángulo. Entonces, una vez que ya abatimos este triángulo en esta proyección, al hacerlo hacia aquí, vemos que este es el ángulo real, ¿no? Bueno, lo mismo valdría si hiciéramos un tejado inclinado hacia el otro lado. En todo caso, ahora vamos a concluir aquí este lado de la casa. Vamos a darle aquí una medida para estas ventanas, pues poco más. Con lo cual cogemos esta medida aquí proyectada y uniendo con este punto, cogemos esa medida, la colocamos aquí, le damos un poco más y fugamos. Ahora sabemos que aquí están las medidas sobre la traza, las medidas reales. Entonces sabemos que ahora al fugar hacia esta fuga, levantar por aquí una vertical, este es el tramo de ampliación de ese prisma vertical. Si ahora el tejado tiene la misma pendiente aquí, pues bueno, ya no se ve la parte superior, ya nos ahorramos hacer las tejas de la parte superior. Haciendo las dos diagonales, tenemos el punto medio por el que levanto una vertical y ahora unimos este punto con este. Esto tiene la misma pendiente y tendrá igual distancia. Entonces ya tenemos el tejado ahí. Bueno, está ya la casa completa. Entonces puedo traer por aquí para no tomar las medidas aquí detrás, fugar hacia aquella fuga y levantar vertical. Ahora ya sé que está alineado. Levanto vertical, fugo hacia aquella fuga y levanto. Lo mismo aquí. Vertical, vertical, fugo hacia aquella fuga y levanto.
Bueno, ya tengo ahí la posición de las dos ventanas, ¿no? Le iba a quitar un trozo por aquí en la parte superior, entonces para saber la medida real, entonces si quiero prolongo aquí esta línea desde hasta la fuga, o si quiero con el punto métrico o con cualquier punto del horizonte. Cuando me corta aquí, levanto una vertical y proyecto estos dos puntos. Esta es la medida real a escala, ¿no? Que estábamos cogiendo 1,100. Bueno, tenemos ya todo, fugamos aquí y tenemos la ventana, hacemos también la base, cogemos una medida igual que esta y luego le haremos el alero al tejado, ¿no? Vamos a hacerle una ampliación pequeña aquí, una especie de alpendre, bueno, de cochera o lo que queramos. Entonces, si por ejemplo le pongo aquí una puerta ancha, alineado con esta, y por último, pues la medida, como ya sabemos, hacia M2 es esta, la medida real de ese detalle. Alineando con M2, corta aquí. Y la puerta, pues desde aquí hasta aquí, alineando con M2. Corta aquí, corta aquí. Pues por ejemplo 4 metros o lo que sea. Bueno, y por último aquí el grosor del muro que se ve para puertas, ventanas, etcétera. Pues también, como está de este lado, se mide con este métrico. Entonces prolongamos la línea hasta aquí y unimos con M1 y vemos que esta es la anchura del muro que se ve, pero luego estará algo metido hacia dentro de la puerta, y lo mismo con las ventanas. Bueno, ejercicio ya concluido. Aquí podríamos seguir ampliando detalles, pero bueno, vamos simplemente a dar un tono ya para concluir, mientras ponemos aquí algo más de música. Lo ideal sería darle un tono homogéneo, y bueno, con esto no es fácil, teniendo el trípode delante. Vamos a ver si logramos hacerlo. Pues, además es un pincel, con lo cual la línea es más imprecisa. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la casa roja, para que sea un poco distinta a lo que se ve por ahí. Un rojo vivo. Y pondremos tejados de otro color, pueden ser negros o... Aquí, por ejemplo, aquí sería cada vez más delgado, por efecto de la perspectiva, lo que está más lejos, más pequeño. Como vemos que la tinta se cuadra un poco, mejor es dibujar de izquierda a derecha. Bueno, y ahora vamos a dibujar este tramo. Y aquí es la continuación.
la base aquí también, y aquí cerrar un poco más. Como es difícil hacerlas que parezcan iguales, bueno, vamos a quitarle aquí un poco y aquí otro poco. Esto con reglado pues saldría mejor, pero para ir más rápido pues lo hacemos así. Bueno, ya tenemos toda la casa y ahora vamos a, si por ejemplo imaginamos aquí el entrante, lo mismo aquí, y aquí pues se verá de este lado y de este lado. Ahí lo vamos a dejar en blanco y aquí vamos a dejarlo también en blanco. Bueno, si calculamos por ejemplo rápidamente las sombras, si hacemos por ejemplo que este tejado tenga cierto alero, vamos a hacer que por ejemplo este punto que va a sobresalir un poco tiene la proyección aquí. Eso quiere decir que vamos a seguir por ejemplo esta dirección y ahora esta dirección. Entonces aquí tenemos la fuga de las sombras de las verticales, la sombra de una vertical es esta, mientras que el rayo de luz sigue esta dirección. Por tanto, esto corta aquí, levanta una vertical, la sombra de este punto va a ser esta. O sea que la sombra de esta línea va a ser una paralela hacia F2. Vamos a escoger otro color, por ejemplo este. Es decir, esto va hacia F2. No es que coja mucho, pero bueno. Y lo mismo, aquí haríamos exactamente igual. Esto tiene la proyección, por ejemplo, aquí. Pues también fugamos hacia, vamos a llamar esto F3 y esto F4. Siempre el Sol va a tener esas dos fugas, una sobre el horizonte y otra por encima o por debajo. Si está por debajo quiere decir que está detrás del observador, si está por encima quiere decir que el Sol está delante. Y si está delante, en vez de proyectar las sombras hacia aquí, pues pasaría esto. Tenemos esta fuga y la sombra de esa línea será esto. O sea que estando por encima del horizonte la fuga F4, alineamos con esto y la sombra de una señal o una farola será esto. Bueno, aquí estamos en el caso contrario, queda por debajo, está detrás del observador y por tanto esa es la sombra. Aquí haremos lo mismo, va hacia F3, corta aquí detrás al plano este, por tanto corta aquí. Entonces proyecta la sombra hacia F2. Corta aquí y aquí tenemos ya la zona de sombra. Una de las claves para hacer la sombra de un color, aunque los rotuladores no tienen por qué mezclarse bien, es hacerla a partir del color que ya tiene, o sea, a partir de, en este caso, que se mezcle con el de fondo, ¿no? Pues si no, no parece la sombra, parece otro color, ¿no? Entonces, bueno, si el rotulador se mezcla con el de abajo, parecerá sombra. Si no se mezcla, pues parecerá que es otro color. Por eso las técnicas de pincel son mejores para hacer esto. Con este tejado pues quedaría exactamente igual. Esto se proyecta hacia F3, esto hacia F4, corta aquí, por lo tanto la sombra del saliente del alero viene por aquí. Bueno, pues esas serían las tres partes correspondientes a la sombra. Si ahora por ejemplo cogemos aquí, vamos a remarcar aquí líneas para ventanas, aquí el entrante, aquí por ejemplo una persiana hacia F2 hasta aquí y ahora aquí la ventana. Ahí tenemos ya la ventana y vamos a remarcar aquí. Decíamos, esto será una zona también en sombra, ahí no llega tanta luz y podríamos bajar todo esto hasta aquí. Y lo mismo, por ejemplo, si esto cayera en la ventana, bueno,
tenemos esto va hacia F3 por aquí, levanta vertical hacia C4 y viene por aquí, o sea que esto queda en sombra, este tramo aquí, y luego se proyecta a la sombra. Pasa que no tenemos un gris claro. Si hacemos una persiana, pues debería quedar aquí el oscuro en gris, por ser la persiana blanca, ¿no? Bueno, decíamos, aquí teníamos entonces una persiana. Aquí, por ejemplo, tenemos, vamos a bajar esta más, así hacemos menos negro. Y ponemos un fragmento de la ventana y el otro. Bueno, no está muy centrada, pero bueno. Marcamos aquí la posición del contorno del tejado, sabemos que sobresale un poco, y aquí el oscuro para el borde. Y lo mismo aquí, se proyecta un poco aquí y aquí igual. Y aquí igual. Bueno, ya aprovechando, pues pondríamos aquí el naranja para esto, para el tejado. Bueno, antes decíamos que iba a ser oscuro, bueno, al final lo hemos puesto de este color. Y esto podría ser en franjas horizontales hacia aquella fuga, ya que las tejas dibujan franjas horizontales. Y lo mismo aquí. Si esto tiene la misma pendiente, va a la misma fuga. Vamos a poner algo más. Y decíamos la persiana, por ejemplo, hasta aquí. Y luego la ventana. Y aquí, por ejemplo, vamos a bajarla hasta abajo de todo. Y aquí la puerta. Para acabar antes cogemos un rotulador grueso. Y aquí para la puerta. Podríamos dar más contraste. Aquí podríamos poner las franjas para el conjunto de líneas de las tejas. También podríamos, aparte de estas que ponemos por aquí, pues poner aquí las que corresponden al borde. Y aquí arriba igual. Y poner la pendiente para todas. De manera que aquí la última y aquí todas las demás. Ya no voy a hacer el detalle, pero bueno. Aquí también se podrían marcar con irregularidad las líneas por donde van las tejas y se irían perdiendo según se acercan hacia allá detrás. Vamos a darle aquí, ya que no entra tanta luz ahí en los laterales. Y aquí pues también, como no es el mismo color,
aquí por ejemplo, si ya entra dentro de esto, pues al llegar aquí esta línea debe bajar aquí, pues con esta dirección, donde corta aquí levantamos vertical, y esto que corte aquí pues viene por aquí y por tanto hace esto. O sea que esto viene recto hacia así, y esta fuga está sobre la vertical por F1. Y como esto iba a ser de color gris, pues la sombra esta es de color gris. Lo que no quita que esto aquí tenga mayor contraste en ese borde. Bueno, lo proyectaríamos también. Bueno, también decir que la luz incide más ortogonalmente aquí que aquí, entonces claro que tendríamos que dar mucho más contraste todo por aquí. Eso quiere decir que esta línea realmente tendría que tener más oscuridad todo, más que esta. O sea, estos planos ser más oscuros. Bueno, habría que seguir completando, lo mismo aquí, también las tejas todas. Y aquí pues hacer más detalles para la casa. Por ejemplo, aquí el final, aquí podemos separar los dos tramos, aquí poner más contraste y aquí dejar algo abierta la puerta esta del garaje. Aquí decíamos que más contraste por no llegar la luz, la parte superior, y como esto ya casi no coge, cogemos uno de mayor grosor para aquí, para estos entrantes, y lo mismo para aquí, para aquí. Aquí igual más oscuro para la entrada. Bueno, pues sería cuestión de seguir haciendo detalles, por ejemplo, para la acera, etcétera. Remarcar líneas que a lo mejor definen un poco mejor lo que es la casa. Y aquí hacer los detalles de las tejas. Bueno, aquí, como decíamos aquí, esto iba a bajar hacia una fuga, pues estas bajarán hacia la misma fuga. Eso quiere decir que todo esto debe quedar en sombra. Hasta que corte exactamente ahí a la misma fuga, y lo mismo aquí. Como tienen la misma profundidad, estarán sombreadas a la misma distancia, ¿no? Y lo mismo aquí, sigue hacia la misma dirección. Como se hacía, corta aquí, levantamos vertical, fugamos hacia F4 y hacemos esta línea. Entonces aquí viene por aquí realmente y por aquí. Aquí igual hacia F3, corta aquí, aquí hacia F4 y es la continuación esta. Bueno, aquí el alero del tejado está más cerca, por eso al proyectar esto encima de las ventanas, el alero se proyecta aquí, mientras que aquí lo que se está proyectando es solo este tramo. Aquí se proyecta el tejado, aquí la parte superior de la casa. Bueno, por último podríamos darle un poco más de contrastes aquí donde veamos y ya concluimos. Esto habría que hacerlo con regla bien, pero bueno, lo hicimos así en plan, por ejemplo, marcar bien. Por ejemplo, llega menos luz, aquí todo más oscuro, lo mismo todo por aquí, y aquí marcar todos los detalles, y aquí igual.
Entonces prolongaríamos aquí el naranja y aquí hacer los tramos también. Aquí podríamos dar más definición también a las sombras. Todo por aquí. Bueno, pues esta sería una perspectiva cónica oblicua por puntos de medida, calculando, esto va hacia F2, y aquí otra vez el oscuro que proyectaba esto hasta aquí. Y también por aquí hacia F3, cortaba aquí, y todo esto en sombra. Entonces toda esta zona más oscura, y aquí también. Que siempre hay tramos que arreglar. Bueno, decíamos, podíamos continuar todo por ahí hacia aquella fuga. También la línea de la acera. Podríamos marcar por aquí más detalles siempre hacia F2, ¿no? Y aquí marcar, por ejemplo, el oscuro para la acera. Marcando aquí también un poco las líneas del plano del suelo, que pueden ir así oblicuas o... Bueno, revisamos a ver si queda alguna sombra. Aquí parece que refleja la luz y se ve más claro que el negro que tiene. Y aquí esto tendría que ser homogéneo todo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Por ejemplo, podría reflejar este oscuro ahí dentro. Y también este claro ahí dentro. Entonces habría que poner esto más claro. Esto se proyecta el oscuro aquí en esto y aquí tendría más oscuridad. Aquí podríamos poner, por ejemplo, líneas que fugan hacia F2. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Digo, esto refleja, pero esto es negro. Aquí, por ejemplo, estas líneas que deberían llegar hasta el final y allí el borde del tejado.